Bienvenidos al Club de los Jubilados. Un espacio creado para personas mayores. Por personas mayores. Con el único objetivo: disfrutar de la vida. Comenzamos. Hoy presentamos los juegos mentales más recomendados para adultos mayores. En el episodio anterior vimos la importancia de las actividades mentales y los beneficios tan significativos que tienen para los adultos mayores. Dentro de estos beneficios tenemos la estimulación cerebral, la prevención de enfermedades cognitivas, el bienestar emocional, la socialización, entre otros beneficios más. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas en YouTube, o lo escuches en Spotify o Amazon Music. Búscanos como el Club de los Jubilados. Dentro de las diferentes actividades mentales, tenemos los juegos mentales. Pero, ¿qué son los juegos mentales? Los juegos mentales son actividades lúdicas, es decir, actividades relacionadas con juegos, entretenimiento o diversión que requieren del uso de la mente para su resolución. Estos juegos pueden ser de diversos tipos, pero todos tienen como objetivo estimular el cerebro y mejorar las habilidades cognitivas, como la memoria, la atención, el razonamiento, la resolución de problemas, etc. Por lo anterior, los juegos mentales son una excelente forma de mantener la mente activa y saludable en la edad adulta, pues a medida que envejecemos, nuestro cerebro puede comenzar a deteriorarse y provocar problemas de memoria, concentración y razonamiento. Los juegos mentales ayudan a ejercitar el cerebro y pueden ayudar a retrasar o prevenir el deterioro cognitivo. En este episodio hablaremos de los 10 juegos mentales más recomendados para adultos mayores, junto con una breve descripción de cómo se juegan y por qué se recomiendan. Número 1. Sudoku. Sudoku es un juego matemático que se inventó a finales de la década de 1970, adquirió popularidad en Japón en la década de 1980, y se dio a conocer en el ámbito internacional en 2005, cuando numerosos periódicos empezaron a publicarlo en su sección de pasatiempos. El tablero de Sudoku viene parcialmente completado con algunos números. El jugador debe completar el tablero rellenando las casillas vacías con los números del 1 al 9, de modo que cada fila, columna y caja de 3x3 contenga todos los números del 1 al 9. Se recomienda para mejorar la concentración y la agilidad mental. Número 2. Crucigramas. Los crucigramas son juegos de palabras que consisten en rellenar un tablero con palabras interconectadas o cruzadas. El tablero de crucigramas viene dividido en casillas, cada una de las cuales contiene una definición. El jugador debe rellenar las casillas con las palabras que corresponden a las definiciones. Ayudan a mantener la mente activa y a ampliar el vocabulario. Número 3. Ajedrez. El ajedrez es un juego estratégico que implica mover piezas en un tablero para capturar al rey del oponente. Cada jugador controla 16 piezas, un rey, una reina, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles y 8 peones. Las piezas se mueven de acuerdo con reglas específicas. El ajedrez es conocido por mejorar la memoria, la toma de decisiones y la planificación a largo plazo. Número 4. Rompecabezas. Los rompecabezas son juegos de ingenio que consisten en unir piezas para formar una imagen. Armar rompecabezas puede ser una actividad relajante que estimula el pensamiento lógico y la percepción espacial. Se recomiendan rompecabezas de diferentes niveles de dificultad. Número 5. Memorama. También conocido como juego de parejas, consiste en encontrar cartas iguales entre un conjunto de cartas boca abajo. Este juego mejora la memoria y la concentración. Número 6. Dominó. Un juego de mesa clásico que implica emparejar fichas con números coincidentes. Ayuda a mantener la mente ágil y fomenta la socialización. Número 7. Kenken. Kenken es un juego de lógica, muy parecido al Sudoku,
fue desarrollado por un profesor japonés con la finalidad de que sus alumnos desarrollaran habilidades, pero para los estudiantes se convirtió en uno de sus pasatiempos, y al poco tiempo se practicaba por personas de todas las edades. Consiste en un tablero que contiene el mismo número de filas y columnas, pudiendo ser de 3 o más filas y columnas. En el tablero se colocan números, dependiendo de la cantidad de filas y columnas. Por ejemplo, un tablero de 3 filas y columnas, se anotan los números del 1 al 3, en un tablero de 4 filas y columnas, se registran los números del 1 al 4 y así sucesivamente. Estos números no se deben repetir ni en la fila ni en la columna. A diferencia del Sudoku, Kenken tiene otra condición, y es que en algunas casillas ya contiene un número seguido de un signo. Este indica que los números a registrar deben dar ese resultado con la operación aritmética indicada en la casilla. Por ejemplo, si indica 2 y el signo de menos, significa que los números a colocar se restan y el resultado debe ser 2. Si se indica 6 y el signo de multiplicar significa que los números a registrar se multiplican y deben dar como resultado 6. Los operadores pueden ser sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Si en la casilla aparece un número sin operador, ese número es el que se registra en la casilla. En este juego resolvemos problemas numéricos o lógicos, y con ello estimulamos la agudeza mental y la paciencia. Número 8. Scrabble. El Scrabble es un juego de palabras donde los jugadores forman palabras en un tablero utilizando fichas con letras y valores. Es ideal para mejorar el vocabulario y la creatividad con las palabras. Número 9. Tetris. Tetris es un videojuego que implica acomodar piezas de distintas formas geométricas y rectangulares, que caen en la pantalla. Ayuda a mejorar la coordinación mano, ojo y la capacidad de reacción. Número 10. Mahjong. Mahjong es un juego de mesa tradicional chino, que implica emparejar fichas decorativas. Es útil para mantener la concentración y la memoria. Estos juegos son recomendados para los adultos mayores porque ayudan a mantener la mente activa, mejoran la memoria, estimulan las habilidades cognitivas y proporcionan entretenimiento. Además, muchos de ellos son sociales y fomentan la interacción con amigos y familiares, lo que puede ser beneficioso para el bienestar emocional. Vale mencionar que esta lista no es limitativa, pues existe una gran variedad de juegos mentales adicionales como puzzles, juegos de cartas, gran variedad de juegos de mesa, adivinanzas y juegos de palabras, sopas de letras entre otras. Algo que es importante tomar en cuenta es el nivel de habilidad del adulto mayor, pues no todos los juegos son adecuados o interesantes para todos, por lo que hay que determinar aquel juego que sea divertido y estimulante para que la persona se motive a seguir jugando. Gracias por estar con nosotros y los invitamos a que nos regales un me gusta y a que compartan este material con otros adultos mayores o con sus cuidadores y no olviden suscribirse, es completamente gratis. Recuerda que así apoyas a que este canal crezca y llegue a más personas. Hasta pronto. Únete al Club de los Jubilados.